Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Francis, muchas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Hoy os traigo un remake de un vídeo antiguo, un vídeo que subí hace un par de años. Ya lo he hecho alguna vez con algún otro vídeo, algún vídeo que bueno, he estado revisando y he mejorado, he editado de nuevo, he mejorado la calidad de la imagen. De hecho, este vídeo, bueno, lo había retirado del canal. Como os digo, lo he reeditado, he mejorado la imagen y he añadido pues estos comentarios, como lo hago últimamente. Entonces, pues bueno, espero que os guste este paisaje, que puede que algunos hayáis visto ya y otros pues sea nuevo para vosotros. Se trata de un paisaje, bueno, típico de estos que me gusta pintar, con montañas, con unos árboles, un bosque de abetos y un río en la zona central. Entonces, bueno, pues vamos a verlo. Los colores que voy a utilizar de momento son el azul de Sèvres, el blanco, el rosa oscuro y una pizca de negro. Luego iré añadiendo más colores a lo largo del vídeo según vaya completando zonas del paisaje. Pero estos van a ser los que voy a utilizar inicialmente para pintar el cielo de este paisaje. Voy a utilizar para pintar el cielo una brocha y bien, con esos movimientos que estáis viendo, pues como siempre os digo, pasadas con la brocha en todas direcciones, movimientos de arriba abajo, oblicuos, también horizontales. Bueno, pues vamos completando y rellenando ese cielo que voy a pintar mezclando ese azul de Sèvres, lo rebajo con un poco de blanco, ¿vale? Digámoslo claro, y le añado una pizca de negro para ensuciarlo un poco. Tenemos así ese azul oscuro, azul plomizo, le añado también un poco de ese rosa oscuro y tenemos ese, como os digo, ese azul apagado, pues bueno, típico de un día nublado, un día sin sol. Y hacemos esas pasadas que estáis viendo con la brocha para no conseguir un tono muy uniforme, ¿vale? Sino pues un cielo donde haya zonas más claras, zonas donde haya más pintura y otras zonas más oscuras, y de esta manera, así tan simple, pues bueno, ya conseguimos un cierto efecto de nubosidad sin necesidad de haber pintado nubes todavía, ¿vale? En contraposición a un día de cielo despejado, en el que bueno, tenemos un azul muy definido, muy uniforme. Bueno, pues esta forma de pintar cielos con la brocha pues nos da unos resultados también muy realistas y lo hacemos de una forma muy sencilla, y la brocha además pues nos ayuda a cubrir grandes superficies en el lienzo de una manera pues bastante rápida. Con una pizca de negro conseguimos un gris, añadiendo un pelín de ese azul que estábamos utilizando para el cielo, y de esta manera oscurecemos un poco las zonas donde van a ir dos grandes nubes. Será la base digamos, de estas nubes. Poco a poco, con esos movimientos circulares de la brocha, pues voy difuminando ese gris sobre el fondo, ¿vale? Voy a pintar
pues eso, un par de nubes grandes en el cielo. Primero, como os digo, la base, y ahora después pues añadiré pues una pizca de blanco para tener un gris más claro, y bueno, ese blanco unido al azul del fondo pues se va a ir difuminando y vamos a conseguir el efecto de volumen en estas nubes, ¿vale? Entonces vamos a tener ese cielo tan nuboso, digamos, un cielo plomizo, y lo hacemos como estáis viendo, pues como hacemos desde el principio, con la brocha, aprovechando la esquina de la brocha, y con esos movimientos circulares pues vamos difuminando lo que es el blanco que he añadido para las nubes. Lo hacemos desde arriba hacia abajo y dejamos más marcada la zona de arriba. Vamos difuminando hacia abajo hasta que se pierde con la zona inferior de la nube y se difumina con ella. Y bueno, como os digo, así conseguimos pues esa sensación de volumen. Una vez que tenemos ya el cielo terminado, pues voy a añadir una serie de montañas, y voy a utilizar colores similares al cielo. Voy a pintar una montaña un poco más lejana por detrás. Mezclo pues esos mismos tonos que el cielo, como os digo, ¿vale? Hasta conseguir un azul grisáceo o un gris azulado, y este va a ser el tono predominante en las montañas. La montaña más lejana ya veis cómo queda muy digamos, muy discreta, muy disimulada con
con el cielo utilizo un tono más claro para pintar esa montaña más lejana y un tono más oscuro para las montañas que están más cerca del primer plano. Entonces esta diferencia de tonalidad pues nos da esa sensación de profundidad en el cuadro, ¿vale? Ya veis como esa montaña del fondo pues queda ahí en la distancia y cómo vamos destacando esta montaña, esta gran montaña central que voy a pintar igualmente con esos tonos azules grisáceos o grises azulados, ¿vale? Utilizando ya en este caso un pincel más pequeño, ya no estamos usando de momento la brocha, y bueno, pues poco a poco vamos pintando esa montaña que, como os digo, pues tiene unos tonos muy similares a los del cielo. Digamos que ese color del cielo baña toda esta cordillera que vamos a pintar. Ya sabéis que os he dicho más de una vez que digamos las montañas o los objetos lejanos, cuando se pierden en la distancia, bueno, pues tienden a adquirir el color de color azul, tonos azulados, ¿vale? Y pintando con tonos azulados, por ejemplo en montañas sobre todo, que suele ser, bueno, un elemento muy recurrente que podemos incluir en nuestros cuadros, digamos en el horizonte, pues al pintarlas con esos tonos azulados, pues le damos al cuadro una sensación de, como os digo, de profundidad, ¿vale? Porque luego el primer plano o lo más cercano a nosotros, pues lo vamos a pintar con tonos más digamos más llamativos, ¿vale? Entonces pues se va a crear un contraste, como os digo, entre esas montañas azuladas y ese bosque que voy a pintar a continuación, ¿vale? Que se va a ver claramente que está pues mucho más cerca de nosotros.
Bien, y ahora una vez que tenemos ya la base de nuestras montañas, pues voy a añadir las zonas iluminadas y las zonas en sombra. Para ello, bueno, pues voy a utilizar para las montañas que están más en el fondo, pues un color gris azulado, ¿vale? Seguimos con esos mismos tonos, pero lo aclaramos un poco para que destaque sobre la base. Entonces, bueno, en este caso la luz va a venir de la zona derecha, según estáis viendo el cuadro, y entonces esas serán las zonas que vamos a iluminar de esta forma tan sencilla. Pues pintamos esas crestas, como siempre os digo, y destacamos esa zona que recibe directamente la luz. Ya solo con destacar esa zona, pues la zona opuesta se nos queda en sombra y con eso conseguimos el relieve, ¿vale? De esa forma tan sencilla, pues vamos consiguiendo ese relieve y esa sensación de, pues ya os he dicho alguna vez, de rocosidad típica de las montañas, ¿vale? De esta forma tan fácil, procurando, en este caso lo estoy haciendo con pincel, bueno, pues hacerlo muy suavemente, no presionar para no arrastrar mucha pintura, sino ir descargándola poco a poco. Igual que si lo hiciéramos con la espátula, bueno, pues en este caso con el pincel.
Con la brocha difumino un poco la parte inferior de, de las montañas, simulando, bueno, pues una especie de bruma que hay por delante de esta montaña, justo en la zona de abajo, ¿vale? Pero de una forma muy discreta, ¿vale? Para, bueno, suavizar un poco el corte, digamos, que va a haber entre la zona inferior de la montaña y lo que vamos a pintar a continuación, ¿vale? Ese bosque de abetos.
Bueno, ahora vamos con ese bosque que os he comentado antes. He añadido a la paleta el color amarillo limón. Bueno, en este caso podríais utilizar otro amarillo un poco más oscuro, digamos, bueno, un amarillo cromo, un amarillo cadmio. El caso es, bueno, pues conseguir, mezclando con el azul, conseguir el color verde. Para ese bosque que voy a pintar, bueno, pues comienzo planteando los árboles con estas líneas verticales que estáis viendo, y la distribución de estos árboles pues va a ser esos que estáis viendo más en el fondo, serán los árboles más lejanos, y luego a los lados pues van a aparecer también una serie de árboles, dos hileras de árboles a cada lado, una a cada lado, y estos árboles laterales, digamos, los voy a pintar con unos tonos más oscuros, y estos árboles centrales que estoy comenzando a pintar los voy a pintar con unos tonos más claros. Entonces, como os he comentado antes con las montañas, pues esta diferencia de tonalidades, más claro en el fondo, más oscuro en el primer plano, menos detalle en el fondo también, más detalle en el primer plano, pues todo eso nos va a dar esa sensación que os comento siempre de profundidad. Para conseguir ese verde del fondo, bueno, pues mezclamos el amarillo limón con el azul de Sèvres, conseguimos el verde y le añadimos una pizca de blanco pues para aclararlo un poco, ¿vale? Y luego el verde del resto de árboles, de los árboles laterales, pues digamos tendrá un tono más fuerte, porque vamos a utilizar el amarillo con el azul, pero sin aclarar con blanco. Entonces para estos árboles lejanos lo que hago es apagar un poco el tono para conseguir ese tono más claro, y como os digo, pues va a contrastar con el tono más oscuro y más llamativo del resto de árboles, y se va a formar ahí, digamos, como un claro de luz que vais a ver más adelante, ¿vale? Y ahí va a ser en esa zona donde se va a concentrar la mayor luz de la escena.
Voy a ir pintando, como os digo, esos árboles que van a estar a los lados, como os he comentado, con un tono más oscuro. Mezclamos el amarillo con el azul, pues utilizamos más cantidad de azul, y también añadimos un poco de sombra tostada para oscurecer este verde. Y lo que vamos a hacer es los árboles que están más en el fondo los vamos a pintar más pequeñitos y vamos a ir incrementando el tamaño según nos acercamos al primer plano, ¿vale? Para conseguir pues igualmente la sensación de profundidad, una especie de pasillo, hasta llegar a esos árboles más lejanos, que ya veis cómo han quedado con un tono claramente más pálido, digamos, y como ya sin haber terminado vemos que están pues como por detrás de estos que estamos pintando ahora. Tenemos esa sensación de profundidad ya planteada en nuestro cuadro.
Bueno, como os he dicho al principio, este cuadro es un remake, un vídeo que he rescatado de hace un par de años o tres, que pinté. Y bueno, el vídeo, yo la verdad es que no soy ningún experto en edición, pero bueno, poco a poco pues voy mejorando, voy aprendiendo cosas nuevas. Y hay algún vídeo que, bueno, con el paso del tiempo, revisando el canal, pues considero que merece la pena volverlo a subir en mejores condiciones, tanto de explicaciones, ¿vale? Antes no explicaba tanto las cosas, como de imagen y sonido. En este caso, sobre todo de imagen, la he mejorado bastante en este cuadro, en este vídeo. Y bueno, por eso era un cuadro que me gustaba y consideraba que, pues eso, que merecía la pena volverlo a subir, a reeditarlo y compartirlo con todos vosotros.
En principio estos árboles que estamos pintando, bueno, son una masa verde que no tiene mucha definición, pero poco a poco con un tono verde más claro vamos a ir digamos consiguiendo las zonas iluminadas, esas zonas derechas que son las que reciben la luz, y poco a poco al añadir ese tono más claro sobre la base oscura solo en la parte derecha, pues vamos a ir igualmente, como os he comentado antes con las montañas, consiguiendo ese volumen y esa sensación de, digamos, de forma de cono que tienen estos árboles tan característicos, ¿vale? Pintando, como os digo, las zonas iluminadas solo en la parte derecha, que es la que recibe la luz, y dejando la otra zona oscura. Bueno, vamos a ir pintando las orillas de este río, ¿vale? Porque aunque todavía no lo veáis, bueno, ya tenemos ahí planteada la silueta de un río que viene desde el fondo. Para pintar esas orillas, bueno, estamos utilizando pues un tono verdoso que hemos conseguido, pues igual, mezclando el amarillo con el azul y añadiendo un poco de sombra tostada
para conseguir ese tono verdoso, pero con ligeros tintes así ocres, marrones, para no conseguir un verde muy chillón que no casaría bien con la escena. Tenemos también un color amarillo ocre, como os digo, para ir completando esas orillas. Lo hacemos con pasadas cortitas de pincel y cambiando el tono de cuando en cuando, ¿vale? Para conseguir así zonas pues más oscuras, más claras, un tono irregular, no conseguir un tono uniforme, que no se vea plano, ¿vale? Conseguir esa sensación de vegetación en esas orillas. Y bueno, poco a poco pues vamos dando vida y dejando esa silueta al descubierto del río que vamos a pintar a continuación. En las orillas del fondo aclaramos bastante más el tono de la vegetación para conseguir un efecto de luz, como si esa zona del fondo, ese claro que se abre en el fondo, bueno, pues fuese el que recibe la mayor cantidad de luz justo con esos árboles del fondo, ¿vale? Y las zonas más cercanas al primer plano, esas orillas que están más ocultas por esas arboledas, pues utilizamos unos tonos más oscuros. Para pintar el río, bueno, pues tonos parecidos al cielo. Va a ser un azul, pero va a ser un azul grisáceo, un gris muy azulado para pintar este río, ¿vale? Puesto que, bueno, al final el color del agua es el color de la escena, digamos, del cielo, principalmente de la luz que baña toda la escena. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar esos tonos azulados, pero con ligeros tintes grises, un azul apagado,
Ya os digo que muy similar al del cielo y al de las montañas. Una vez que tengo la base del río pintada, pues añado una sombra justo en el borde de la orilla, ¿vale? Justo en la zona que delimita o para delimitar esa orilla y separarla del agua, ¿vale? Ya veis cómo de esa forma tan sencilla, tanto en la zona de la derecha, en la orilla de más al fondo y en esta zona izquierda, pues añado, digamos, la zona donde terminaría la vegetación, ¿vale? Una zona de arena donde no hay verde, y pues con estas líneas tan sencillas y estas sombras, pues le damos al río y a esas orillas una sensación de mucho más
de mucho más realismo, y evitamos que parezca que las orillas están como no sé cómo os diría, como flotando, como superpuestas, como que no estaban bien integradas. Haciendo esto, pintando estas sombras y luego después unos trazos con color blanco también en las orillas, pues integramos todos los elementos y bueno, pues casa mucho mejor y conseguimos ese realismo que queremos. Aquí en esta zona derecha ensombrezco un poco el agua, puesto que está bueno, a la sombra de esa zona derecha de árboles. La luz llega de la zona derecha, entonces bueno, pues en esa zona del agua, como os digo, está ensombrecida por los árboles de la derecha, entonces ensombrezco un poco el tono de ese agua, pintándolo un poco verdoso, ¿vale? sobre ese azul grisáceo que habíamos pintado antes. Ahora añado un tono ligeramente verdoso, puesto que es el reflejo, digamos, de la vegetación.
Como os he dicho antes, en las orillas ahora voy a pintar unos trazos con un tono claro, un gris muy claro, muy similar al blanco, para simular movimiento en ese agua, porque hasta el momento teníamos una base pintada de ese río, pero no había movimiento, estaba todo muy plano, digamos, muy uniforme. Entonces, pintando esos trazos horizontales muy suavemente, sin cubrirlo todo, y también pintando trazos igualmente claros en las orillas, en la zona donde el agua, digamos, choca con la orilla, pues conseguimos esa sensación de movimiento en el agua. Para rematar esa orilla izquierda, que es la que más se ve, pues suavemente, con diferentes tonos y con movimientos verticales, golpecitos verticales de pincel, pues simulo y doy más detalle y más realismo a esa vegetación, ¿vale? Con esos tonos verdes, ocres, más oscuros en algunas zonas, más claros en otras, pues
resalta un poco, digamos, la sensación bueno, pues como os digo, de vegetación de esa zona, y evitó que se vea pues una orilla plana. Con estos golpecitos así, de esta forma tan fácil, pues vamos consiguiendo ese efecto. Bueno, ya tenemos el cuadro terminado, espero que os haya gustado el paisaje de hoy. Y ya habéis visto cómo pintar el cielo utilizando una brocha de forma sencilla, unas montañas, bueno, con el pincel, luego cómo conseguir movimiento en un río de una forma muy fácil, y cómo pintar, bueno, pues una serie de árboles, en este caso abetos, consiguiendo en todos los elementos sensación de relieve, jugando con la luz, eligiendo de dónde viene la luz, dejando zonas en sombra, zonas iluminadas, bueno, lo que siempre os comento. Muchas gracias a todos por ver un vídeo más de mi canal. Os animo a que os suscribáis si no estáis suscritos ya, y a que activéis la campanita de notificaciones y dejarme un like si os ha gustado. Nada más, me despido, soy Francis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.